Nosotros, obviamente siempre está la posibilidad que no se publique, pero el lunes deberíamos publicar, ya fue enviado en el día de hoy, el tercer artículo de la triada que hicimos sobre el plan económico que desde el justicialismo nosotros presentamos en la arena pública. Nosotros hicimos primero un aporte desde la política de ingresos, después hicimos otro aporte desde la política monetaria y el último es la política fiscal. Y a mí me gustaría, Pablo, porque obviamente sos el coautor y factotum de esos artículos, que nos ilumines sobre cómo debería ser la política fiscal en el modelo económico peronista, en el plan económico peronista. Mira, Guillermo, lo que nosotros propugnamos es que toda la política fiscal apunte al superávit operativo. Nuestra base es que no puede funcionar la economía de un país con déficit permanente operativo en el sector público, porque no hay quien lo financie al límite o al infinito. Siempre va a haber alguien que sí le presta al Estado, después cuando ya considera que le prestó suficiente le deja de prestar o aumenta la tasa de interés. En fin, no es posible. La fantasía de que uno puede endeudarse indefinidamente o que el Banco Central emite indefinidamente es eso, nada más que eso, es una fantasía. Y así tenemos los problemas del país. El país, muy buena parte de los problemas del país se deben a este problema que hemos tenido en el sector público. O sea, la base es un sector público saneado y con superávit operativo. Las dos medidas principales que estamos viendo para lograr este superávit operativo, una se refiere a la imposición a los sectores rentísticos de la zona núcleo de la pampa húmeda, que vos lo has explicado tantas veces, que luego lo complementaste diciendo, bueno, le podemos dar un bono, cosa que me parece muy interesante también. Pero la otra medida es eliminar el déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal del Banco Central, porque al fin y al cabo, cuando hablamos déficit del sector público, estamos hablando déficit, digamos, de los gobiernos más el déficit del Banco Central. Y el déficit del Banco Central es lo que se llama de cuasi fiscal. Ahora, por eso las dos medidas principales son, en la parte, digamos, de ingresos públicos, esta imposición a los sectores rentísticos. Y en la parte del Banco Central, la solución definitiva al extraordinario pasivo de cortísimo plazo del Banco Central. Esta es la condición para que el Banco Central adquiera autonomía en la política económica. Si no cumplimos esta condición, el Banco Central va a seguir atado a los destinos y a las peripecias del sector público. Y por lo tanto, el sector privado va a seguir estando sin financiación. La condición para liberar al Banco Central y que los recursos monetarios y el ahorro monetario se dirija al sector privado, se dirija a la inversión, se dirija a sostener la expansión del sector privado, que es lo que de alguna manera va a decir, esta es el crecimiento del producto, es el crecimiento del empleo, es el crecimiento del salario. La condición es esa eliminación del déficit fiscal y cuasi fiscal del sector público. Estas son las medidas liminares, las medidas esenciales en el sector, en la política fiscal. Pero hay otras que también son muy importantes. Por ejemplo, un nuevo pacto fiscal entre el gobierno central y los gobiernos provinciales, incluso las municipalidades. Pero ahora, todos los acuerdos o pactos fiscales que hemos tenido
con alguna honrosa excepción, que es en el gobierno de Néstor, todos están imbuidos de la ideología de la globalización y del Acuerdo de Washington. Bueno, ahora hay que suplantar esos paradigmas y dar lugar al paradigma del crecimiento del sector privado. Y el pacto fiscal tiene que tener esa lógica ahora, no la lógica de cómo hacemos interesante los gobiernos para que el sector financiero internacional invierta en el país o tenga fondos líquidos para el país, sino la lógica del crecimiento del sector privado, del crecimiento del empleo. Así que me parece que ahí está lo esencial de la política fiscal, Guillermo. Vos sabés que en el aporte que hiciste, que es extraordinario, ha quedado flotando de manera virtuosa que si vos querés tener un Estado presente, verdaderamente presente y fuerte, vos lo que necesitas es un sector privado fuerte, porque solamente con un sector privado poderoso es que vas a tener los recursos para un Estado fuerte, no como dicen algunos, entre ellos Kicillof, y mucho de esto lo dijo Cristina, pero al final no lo dijo durante 6 años de su mandato, lo dijo al final. No, que el Estado presente, que eso genera que el sector privado gane plata, que es al revés, la causalidad va de lo privado a lo público. Si queremos tener la nación en armas, y eso necesita recursos porque tenemos un problema de defensa, ¿es desde un sector privado poderoso o alguien piensa que en una economía decadente podemos defender la soberanía? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Solo un sector privado sólido, puede tener, a través de los impuestos, la posibilidad, los impuestos que va a pagar, la posibilidad de financiar el conjunto de la nación para la defensa nacional. La economía debilitada, es imposible que lo haga. Y esto vos lo dejás con absoluta precisión, y esto es una visión exactamente peronista. Por eso yo te quiero felicitar por esa causalidad, porque te metes en el núcleo duro del debate sin considerar que es políticamente correcto o incorrecto. Vos decís lo que la doctrina dice: un gobierno esclavo de un pueblo libre. Moreno, y además las fuentes de trabajo, ¿desde dónde se generan? Claro. Desde el sector privado, justamente. Bueno, con una desocupación al alza no hay ninguna economía estable ni permanente. Así que me parece, Pablo, que eso es casi fundacional en nuestro pensamiento como peronistas, pero hoy que está tan difuso ese pensamiento en la dirigencia, me parece que es un aporte extraordinario el que estás haciendo. Te agradezco mucho. Vos sabés que a mí se me ocurrió darle un matiz de economía clásica a esta, porque no es el gasto público el que crea la riqueza de las naciones. ¿Te acordás la riqueza de los Adam Smith, ¿no? No, es la riqueza de las naciones a través de la generación de recursos del sector público que permite al sector público cumplir sus objetivos. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo, porque la riqueza de las naciones es el trabajo. Claro. Y ese trabajo se manifiesta en términos cuantitativos, en términos de innovación, de competitividad, etcétera, etcétera, en el sector privado. La competitividad de la economía vis a vis otras economías la da el sector privado. Sin duda. Lógico que para eso tenemos que hablar de los debates sobre hasta dónde está garantizada la base material, esto es los bienes y servicios a disposición de las familias, en términos de el piso necesario para garantizar la toma de decisiones, y hasta dónde
esto se eleva en función del interés individual. Ayer debatíamos en un evento que hicimos en Boulogne alrededor de la libertad. Y si un millonario quiere tener la libertad de mantener su patrimonio, de incrementarlo, el peronismo se lo permite. La diferencia, desde la concepción peronista de la libertad, es que también le tenemos que garantizar al hombre que, pudiendo ser millonario, decide no serlo. Y decíamos ayer, tocar el violín. Y se lo tenemos que garantizar a partir de un salario que le permita optar por la decisión de ser millonario, de tocar el violín. Y a veces hay otras doctrinas que son dicotómicas: o sos millonario y ganás mucha plata, o te morís de hambre, o no tenés los elementos básicos de la base material para un grado de felicidad. Y este es el debate. Los verdaderamente defensores de la libertad somos nosotros, sí, donde un hombre que podría ser millonario decide no serlo. Eso es elevar la libertad al lugar de la creación, al lugar donde la libertad empieza a estar iluminada por el Espíritu Santo. Claro, en esta confrontación de ideas, ¿qué vas a debatir con Esper, que puso su patrimonio en alquiler? Le explica a los empresarios cómo ganar plata, pero su patrimonio lo alquila, porque no es capaz de administrarlo. Renta. No estoy hablando de Milei. Milei es otra discusión. Estoy hablando de Esper, que su patrimonio básico lo tiene en la zona núcleo de la Pampa húmeda, sin inversión, es tierra, y lo pone en alquiler. Si fuera un empresario que sabe qué hacer con su patrimonio, lo produce. Por eso te digo, cuando estas cosas empiezan a surgir, después se mirá quién habla, digamos, sería, claro, mirá quién habla. Esper se enoja y saca tweet y dice, no, sí, ya lo procesaron a Moreno por mafioso. Chocho, pero no importa. Mi patrimonio yo empecé de abajo y lo administro yo. ¿Cómo alguien va a administrar mejor que mi administración mi patrimonio? Es ridículo. Él lo da en alquiler y quiere vivir sin trabajar. Y ahora dijo, no, trabajo de diputado. Está muy bien que trabaje de diputado, pero es el primer trabajo conocido que tiene. Y algunos dicen que se financió la campaña de diputado de una manera muy extraña. Pero bueno, eso lo tiene que determinar la justicia. Pero hay una diferencia abismal. Nosotros no solo defendemos la libertad de los sordos, sino la libertad de las gallinas a vivir en paz. Y después surgieron dos elementos más para el nuevo gobierno. ¿Cuáles son las características que tiene que tener el funcionario público que aplique este plan económico peronista? Y yo sé, las vamos a resumir en dos. Tiene que ser bondadoso y tiene que tener templanza. Bondadoso, porque las decisiones que hay que tomar, la templanza sí, son una virtud cardinal. La bondad, porque si no llegás a la misma definición de Esper, sobran 3 millones de empleados públicos, los vamos a echar al otro día. Eso no es ser bondadoso. No. Llegás al superávit fiscal sin bondad. Y tenés que tener templanza, porque tenés que tomar decisiones donde vas a tener presiones de todo tipo. Y vos tenés que tener templanza para evitar esas tensiones y mantener la prudencia. Prudencia que Cristina no tuvo el sábado en el homenaje a los excombatientes, cuando transforma un evento de homenaje a los que defendieron la patria en algunas cuestiones particulares de ella con el presidente, y le regala un libro donde dice que el presidente tiene que entender que a nivel internacional no hay ni amigos ni enemigos, sino intereses. Pero ese es el ABC de cualquiera que haya trabajado en la actividad privada y cualquiera que haya hecho política y haya tenido 10 reuniones en una unidad básica. ¿Cómo pudo ser elegido el peor? Porque entre otras cosas Alberto Fernández es el peor, porque no sabe que a nivel internacional lo único que hay es intereses. No lo leyó a Perón, que dijo no hay amigo ni enemigo, hay solamente intereses. Y Perón a su vez lo dijo de los grandes pensadores de las relaciones geopolíticas. Lo de bondad y templanza, Pablo, nos articula con la libertad.
porque nos articula con la libertad de aquel hombre que decide tener una vida feliz y es feliz aunque no sea millonario. Y no solo la libertad de los liberales, que parece que para hacer plata tu único objetivo, que para ser feliz tu único objetivo tiene que ser tener plata o ser millonario. De ninguna Te dejo manera. el cierre a vos, Pablo, sobre este concepto de la política fiscal en nuestro modelo. Guillermo, muy interesante lo que estás diciendo sobre las características, y después reflotar la idea de que verdaderamente cuando vas a la función pública... No se está escuchando bien, Pablo. Cuando vas a la función sí. pública, sos un servidor público. Vas a servir a la comunidad y al pueblo, no a servirte de, sino a servir a. Así que eso me parece. Y para cerrar un poco el tema de la política fiscal, es muy importante, la política fiscal tiene que estar en sintonía con las otras dos políticas. Y las otras dos políticas tienen que realimentar y estar en sintonía con la política fiscal. Por eso cuando hay algunos que dicen, no, acá el único problema es el déficit fiscal, eliminémoslo de cualquier manera y con eso solucionamos todo, bueno, eso es vivir, vaya a saber dónde, pero no aceptar la realidad. Las tres políticas tienen que estar armoniosamente dirigidas, las tres, a los objetivos fundamentales de la política económica, que es el desarrollo con justicia social. Muy bien, Pablo. El viernes que viene vamos a reflexionar alrededor de la articulación de las tres políticas del plan económico peronista: la de ingresos, la monetaria y la fiscal. Socialdemócrata en Europa, y por eso Alberto dijo, yo tengo una cabeza europea. Si él en el debate en las PASO hubiese habido paso competitivo y Alberto decía, yo tengo una cabeza europea, hay que ver si ganaba la elección. Si él hubiese dicho, yo creo que con esa cabeza ni en Europa, pero, digamos, podría llegar a gestionar. Si él hubiese dicho en el debate por la electoral, porque hubiese habido unas pasos competitivas con otra fórmula o dos fórmulas más en el frente de todos, y en el debate él decía, yo tengo una cabeza europea, yo soy socialdemócrata, yo creo que el peronismo se tiene que incorporar a la Internacional Socialdemócrata. No, hay que ver, incluso con los votos de Cristina, si ganaba. Pero el problema es que nadie lo conocía, porque Cristina, en una decisión irreflexiva e irresponsable, decidió que hubiese un solo candidato. Ella lo eligió, él ya sabía que ganaba, después hicieron el procedimiento en el partido como reglamento electoral para que hubiese una sola fórmula. Y claro, y todos los compañeros lo conocieron a Alberto, la inmensa mayoría, cuando era ya presidente. Y ahora dicen, che, Moreno, pero ¿cómo es? Vos sabías que era así, porque lo conozco hace 30 años. Cuando yo digo, miren, la diferencia entre Alberto y De la Rúa es que De la Rúa se enfermó. Este no está enfermo, este es así. Después me pueden decir, no, pero ahora el físico, qué sé yo, tiene ojera. No lo sé, yo no estoy en condiciones de evaluar. Pero en términos intelectuales, él ya es así. Siempre fue así. No, a mí me gusta cuando, digamos, él parafrasea a Lennon, a Bob Dylan, ¿no? En sus discursos políticos, y realmente me resulta muy aleccionador. Si hubiese habido unas pasos competitivas, usted se hubiese enterado antes de eso. Yo ya lo conocía, Moreno. Que él tiene más influencia de Bob Dylan y de los hippies que de las 20 verdades. A mí me lo dijo hace por lo menos 25 años. Y él creó nuevas verdades. Bueno, pero escúcheme, él lo decía. Mientras toca con la guitarra. Él lo decía. Él ahora está diciendo, yo estuve ahí en el colapso del gobierno de Alfonsín porque yo era funcionario. Y yo dije que nunca trabajó en la actividad privada, siempre fue funcionario, A, B, C. Mire, no, siempre fue esto. Y el no haber participado en la actividad privada le hizo un lío enorme en la toma de decisiones. Por eso no está apto para conducir los destinos de la Argentina. Ahora algunos que lo estaban acompañando y que incluso se bancaron el acuerdo con el fondo y fueron a la televisión a decir que el acuerdo con el fondo estaba bien, hoy lo están. Se están acordando de su familia por la decisión tomada contra Rusia. Los mismos
que estaban sosteniendo que el acuerdo con el fondo estaba bien, ahora le están diciendo, pero ¿cómo firmaste esto? Y no tiene alternativa, porque una vez que metió la cabeza en las fauces del león abierta, que es el Fondo Monetario, ¿qué quiere que haga? Había que generar otra propuesta. Por eso nosotros decíamos, mire, tiene que estar claro el origen de fondos, para que haya menos condicionalidades. Ahora se dan cuenta de las condicionalidades. Y estas son las condicionalidades externas. Pero ¿sabe que ya empezó a operar la política monetaria? Si usted leyó los diarios económicos de ayer, le dicen, mire que la cantidad de dinero que se imprimió en la base monetaria a fin de marzo es casi 3 puntos menos que a principio de marzo. ¿Vio que le dije que cuando van a secar la plaza? Van a secar. Pero no se olvide que hay una inflación creciente por ahora. Y después va a venir una deflación. Que no es solo 3, porque es 3 más la inflación. Solo en marzo casi perdió 10 puntos de saldos monetarios. ¿Por qué? Porque si usted tuvo inflación necesitaría tener más plata para comprar los mismos productos, pero va a comprar menos. Por lo tanto, sus saldos monetarios, que son para comprar menos productos, bajó. ¿Cuánto? Y como un 10%, porque es lo que hubo de inflación más lo que achicó la cantidad de dinero. Mire, y solo eso comparado contra febrero. Imagínense cuando pasen 4 meses más. Yo cuando yo le dije que si acuerdan con el fondo este acuerdo y lo cumplen a fin de año por un billete de 20... Ahora van a subir más las tasas de interés. Es todo lo mismo, es el mismo proceso. A fin de año... Un billete de 20 pesos, sí, tengo esa imagen suya en los medios. Un billete de 20 va a ser atesorado. Dígame, tuvimos música, seleccionó música. Tenemos música, sí, uno, y después hablamos con Pablo.